Bienvenidos, mi nombre es Manuel Bermúdez, soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y vengo a presentarles la conferencia que he titulado La maldición de Casandra, la filosofía frente a los desafíos del futuro. Lo primero que quiero decir es que me congratula particularmente el hecho de que se organice el Congreso de Nodos porque permite presentar los resultados de investigación de numerosos profesionales, académicos y personas que se dedican a la investigación en general para afrontar quizá todas esas amenazas que parecen que el futuro del siglo XXI vienen vinculadas a él. Me gustaría comenzar por una justificación del título, ¿no? La maldición de Casandra. El mito de Casandra es un mito griego, un mito clásico de una fuerza arrolladora. Casandra era una princesa troyana, hija de Príamo y de Hécuba, que por lo visto era particularmente bella. Y creo que, si no recuerdo mal, era una sacerdotisa. Sea como fuere, ocurrió que el dios Apolo se enamoró perdidamente de ella, probablemente por su belleza física, y entonces la requirió de amores. Apolo, que es un dios terrible, bien conocido, el carácter tremebundo que tenía el dios del sol, pues le pidió que se acostara con él, que lo pidió en otros términos más suaves, pero bueno, por ser breve. El asunto principal es que Casandra inicialmente se negó, no estaba dispuesta a ceder ante las peticiones de Apolo, y entonces el dios le prometió que le daría un gran regalo a cambio. Ella pareció aceptar inicialmente y Apolo le concedió el don de la profecía, o sea, el don de adivinar el futuro. El problema fue que una vez le había conseguido el don, pues Casandra se echó hacia atrás y no quería cumplir su parte del trato, se negó a yacer con el dios. Entonces Apolo, furibundo, mm, decidió castigarla. Hay fundamentalmente dos mitos, dos líneas del mito diferentes, pero ambas llegan a la misma conclusión. Pero me gustaría compartir ambas, ¿no? Hay una que es la más minoritaria, la que aparece en menos sitios, que dice que Apolo maldijo a Casandra con una palabra, o sea, una palabra que le arrebató la persuasión. El otro mito, que me parece aún más dramático, la otra línea del mito, viene a decir que Apolo le escupió en la boca a Casandra. Y mediante este acto, el acto de escupirle en la boca, pues Casandra perdió cualquier posibilidad de ser convincente y persuasiva. Dicho de otro modo, Casandra mantuvo el poder de adivinar el futuro, pero por más que lo advertía a los individuos que la rodeaban, nadie la creía. Claro, entonces pónganse en el lugar de la pobre princesa troyana. En mitad de la guerra de Troya, ella verá con claridad prístina que su ciudad va a ser destruida, que la guerra está perdida. Sabía que dentro del caballo de Troya estaban muchos príncipes griegos. Veía cómo iban a matar a su padre y a su madre y a la mayoría de sus hermanos. Y aunque lo gritaba a los cuatro vientos, nadie la creía. También vio cómo la iban a coger los griegos, iban a abusar de ella, se la iban a llevar de esclava y al final terminaría en manos de Agamenón, el rey de los griegos. Y a pesar de que ella pues clamaba al cielo, nadie parecía prestarle atención. Además, ella tenía que ver también el hecho de que Agamenón se la llevaría a su casa y que una vez en su ciudad, la mujer de Agamenón, Clitemnestra, que tenía un amante que se llamaba Egisto, pues conspirarán contra Agamenón y lo matarán nada más llegar. Entonces ella ve la muerte de Agamenón y lo más paradójico, lo más triste de todo, es que también ve su propia muerte, porque inmediatamente muerto Agamenón, van a descargar sobre ella los golpes mortales para acabar con su vida. Entonces, claro, el mito de Casandra se ha empleado muy frecuentemente como metáfora de lo que viene ocurriendo en el ámbito académico. El ámbito académico, que bebe fundamentalmente de los recursos que le va ofreciendo la sociedad en general, pues se dedica a estudiar determinadas parcelas que pueden ser de mayor o menor interés, pero que todas ellas ofrecen o permiten, ¿no?, aumentar el conocimiento que la humanidad tiene sobre distintas ramas de la realidad, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en los últimos años es que la academia está arrojando resultados muy interesantes en distintos aspectos de análisis y nadie parece prestar atención a lo que todos los vaticinios van indicando. ¿Por qué ponemos esto sobre la mesa?
Porque claro, la maldición de Casandra recae directamente sobre una parte importante del ámbito académico. De ahí que tratemos de poner en valor la importancia de la investigación para, la humanidad. Dicho esto, me gustaría comenzar propiamente la conferencia, una vez justificado porque el título de La maldición de Casandra. Me gustaría comenzar con una frase que Arthur Koestler escribe en su libro titulado Los sonámbulos. Arthur Koestler es un erudito del máximo nivel, de origen húngaro, del siglo XX. Ya murió hace 20 o 30 años. Al final del siglo XX murió. Este erudito de origen húngaro tuvo que emigrar, por razones evidentes, ¿no?, por lo arisco del siglo XX. Tuvo que emigrar al Reino Unido y allí desarrolló la mayor parte de su vida académica e intelectual. Entonces, el libro de los sonámbulos, que es una maravillosa obra que versa sobre filosofía de la ciencia, que se ocupa fundamentalmente desde Copérnico hasta Tycho Brahe, un puñado de autores, filósofos, pensadores y científicos que van a remodelar completamente el aspecto del método científico y el conocimiento de la humanidad. Galileo, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, todos estos autores aparecen recogidos en el libro, ¿no? Bueno, pues Koestler escribe una primera línea, la primera línea del libro, que todo el mundo sabe lo importante que suele ser la primera frase, el que sirve de pórtico para las grandes obras. Y Koestler dice así, a ver qué les parece la primera frase de Los sonámbulos. Dice: podemos incrementar el conocimiento, pero nunca disminuirlo. Repito, podemos incrementar el conocimiento, pero nunca disminuirlo. Puesta la frase así, podemos entender primero que obviamente encaja en una posición ciertamente ilustrada, que confía en el progreso de la humanidad, en el avance del conocimiento, y que este sería paulatino. Es una frase optimista. Sin embargo, a mí de una forma más bien bromista, más que de otra manera, me gusta decir que menos mal que Koestler está muerto, porque si levantara la cabeza y viera lo que está aconteciendo en los últimos años, con el auge de los negacionistas del cambio climático, los antivacunas, los terraplanistas, que son aquellos que consideran que la Tierra es plana, o ahora esta nueva tribu que ha salido en las redes, que son los que niegan que los dinosaurios hubiesen existido nunca. Piensan que es una conspiración de los gobiernos, no sé exactamente con qué objetivo, ¿no? Y uno de los argumentos que alegan es que, por lo visto, según ellos, anatómicamente los dinosaurios tenían un cuerpo como mal hecho que les impediría copular, y ante la falta de cópula pues no podrían reproducirse, ¿no? Bueno, evidentemente todos estos movimientos son absolutas estupideces. Son estupideces, pero que representan un paso hacia atrás en el progreso de la humanidad. Por eso cuando Koestler dice el conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuir, tal vez sea una postura relativamente ingenua, sobre todo viendo el auge de estos movimientos antiintelectuales y, por supuesto, irracionales. Pero esto lo queremos poner sobre la mesa porque, por ejemplo, ya en el mundo romano, la sabiduría sumada del mundo griego y del mundo romano era considerable. Y sin embargo, una vez cae el Imperio Romano, la humanidad, sobre todo Europa, lo que por entonces es Europa, caerá en la llamada oscuridad del medievo, donde se vuelve a la superstición, un periodo excesivamente teocéntrico, y gran parte del conocimiento científico y filosófico pues va a quedar perdido. Bueno, pues históricamente se puede demostrar entonces que el conocimiento no solo no avanza siempre, sino que puede caer también en amplios retrocesos, ¿no? El interés que yo tengo con esta frase viene también hermanado con otra frase que me gustaría compartir con esta introducción de la conferencia, que les aseguro que va a ser breve. Hay otra frase que la escribe Albert Camus en su obra Sísifo. Sísifo es un libro breve, un libro extraordinario, que el autor francés escribe en el siglo XX y que es conocido en el ámbito de la filosofía porque es ahí donde Camus dice la famosa frase que ¿acaso el suicidio es la pregunta más importante y más filosófica de todas? Y la primera que debe hacerse, ¿no?
Bueno, eso no es exactamente por lo cual traigo yo aquí la frase que voy a citar enseguida, ¿no? Eh, eh, Solamente por maquillar un poco, explicar un poco el título, Sísifo es otro personaje mitológico griego que por intentar burlarse de los dioses e intentar engañar a la muerte, pues es condenado a padecer una maldición olímpica. Y es que una vez en el infierno, pues tiene que empujar una roca enorme, montaña arriba, y cuando la roca llega a la cúspide de la montaña, esta vuelve a rodar hacia abajo y tiene que repetir en un castigo aparentemente demoledor, ¿no? Tiene que repetir la tarea Sísifo, ¿no? Bueno, es verdad que Sísifo es probablemente el único de los personajes mitológicos que ha sufrido una maldición divina que tiene cierto desahogo, cierto respiro. Y el respiro, la mayor parte de la crítica está de acuerdo que es que cuando llega a poner la roca en la cumbre de la montaña, pues ahí hay un momento de descanso, donde además él puede mirar desde lo alto de la montaña, qué sé yo, la llanura del Tártaro. Y luego tiene que caminar montaña abajo. Bueno, caminar hacia abajo no es tan duro, ¿no? De modo que el castigo del Sísifo es peculiar, ¿no? Es peculiar. Bueno, sea como fuere, a mí lo que me interesa, la frase que quiero compartir con ustedes, que también me sirve para tratar de poner sobre la mesa el propósito de la charla de hoy, es lo que dice Camus, que dice, la primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. La primera operación mental es distinguir lo verdadero de lo falso. Y aquí es donde incide gran parte de la temática que vengo a compartir hoy con ustedes. El hecho de que algunos de los mecanismos que se están poniendo en marcha en los últimos años y que actúan por sí solos como graves amenazas al sostenimiento de las democracias occidentales, pues la mayoría de ellos tienen como protagonista la manipulación de la verdad, el intento de engañar y de confundir a la opinión pública de distintas maneras, ¿no? O sea, se ha encontrado ahí una debilidad, un punto vulnerable, un talón de Aquiles, y por motivos de lo más variopinto, pero la mayoría de las veces espurios, hay muchísimos elementos que están llevando a la confusión a gran parte de la sociedad. Claro, las amenazas que nosotros hemos analizado en otros foros, y que también aquí en el Congreso de Nodos el año pasado mencionamos, pues siguen siendo las mismas, que cada una de ellas individualmente supondría un potente desafío a nivel global para la sociedad, pero si se presentan todas juntas en contubernio, en realidad la amenaza es muy peligrosa. Aquí hoy vamos a analizar, aunque sea muy someramente, pues 5, tal vez 6, depende de cómo vayamos distribuyendo el tiempo. Y esas son pues las que hemos explicado de forma somera en otras ocasiones, que hoy intentaremos incidir sobre ellas de otra manera. Hablaríamos de la demagogia, del populismo, de las noticias falsas, de la posverdad y de la falta de pensamiento crítico en el sistema educativo. Habría que agregar una sexta, que es el aumento de la polarización social y política, que normalmente la incluiríamos ahora para analizar los elementos que están incidiendo en común para plantear esa auténtica revolución al actual modelo, una revolución además de corte bastante autoritario, como veremos enseguida. Bueno, pues de la demagogia, claro, a mí me gustaría comenzar hablando del concepto de demagogia, recordando que cuando se acuña el concepto, que lo hace el comediógrafo ateniense Aristófanes en el año 424 a.C., en una comedia titulada Los Caballeros, en realidad en ese momento, cuando Aristófanes acuña la idea, no tiene un matiz peyorativo. O sea, él simplemente se limita a describir la intención que tenían los oradores que se dirigían a la asamblea de los 500 en Atenas. Claro, demagogia tiene un término griego con dos elementos. Tiene un sustantivo, demos, que significa pueblo, y un verbo, ago, que significa conducir. De modo que la imagen que transmite el verbo, el concepto es conducir al pueblo. A mí me gusta mucho la metáfora, que me viene muy bien para explicar las dos primeras características, los dos primeros conceptos que estamos analizando. Me viene muy bien el ejemplo de un pastor que lleva un rebaño. El pastor que conduce al rebaño es un demagogo, en el sentido metafórico del término, ¿no? Porque lleva el rebaño al redil que más le conviene a él, ¿de acuerdo? Entonces, claro, inicialmente la demagogia no es un concepto peyorativo porque Aristófanes se limita a describir la actitud de los oradores frente a la asamblea, que pretendían
pues mover a su favor a la mayor parte de la ciudadanía que ostentaba en ese momento el derecho al voto dentro de la Asamblea. Sin embargo, 80 años después, ya Aristóteles, para Aristóteles la demagogia tendrá una vitola negativa, muy negativa. Por eso Aristóteles dirá en su obra La Política que al demagogo hay que expulsarlo de la polis, entre otros motivos porque el demagogo persigue exclusivamente sus intereses por encima de los intereses del grupo y por lo tanto es un elemento pernicioso para el funcionamiento de la sociedad. Pues, claro, dicho esto, nos damos cuenta de que qué pasó en esos 80 años para que el concepto pasara de ser un concepto positivo a ser un concepto negativo. Bueno, pasaron muchas cosas en la historia de Grecia. Para empezar, la guerra del Peloponeso terminará con la derrota de Atenas. Los demócratas griegos advertirán frente a la amenaza de los macedonios y de nada servirá. O sea que vemos cómo la pérdida de autonomía de las polis griegas frente a los macedonios tendrá un peso enorme a la hora de construir esa vitola negativa alrededor de conceptos de demagogia. Claro, y ahora, abusando un poco de la metáfora del pastor que va pastoreando el rebaño, hemos de decir que el pastor utiliza dos herramientas. Utiliza al perro, un perro pastor que siempre ayuda al pastor para reconducir y conducir al rebaño, y un cayado, un palo, que le sirve de apoyo para caminar o incluso para mover un poco a las ovejas cuando se resisten. Claro, en la metáfora esta que estoy abusando de ella, pues para mí ese cayado y ese perro serían el populismo, que es el segundo de los conceptos que queremos aquí hoy mencionar rápidamente, ¿no? Claro, ¿qué le ocurre al populismo? Bueno, pues que la palabra está en pleno proceso de cambio semántico, porque su significado se está volviendo muy lábil, o sea, con fronteras muy tenues que van desapareciendo. Si buscan ustedes la palabra populismo en el diccionario de la Real Academia del año 2006, por ejemplo, vendrá a decir algo así como populismo, doctrina política que consiste en intentar atraerse a las clases populares. Hombre, evidentemente eso no tiene ningún matiz peyorativo. Esa es una definición más bien neutra. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando en el año 2016 la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, dependiente de la RAE, considera que la palabra del año en español va a ser la palabra populismo, lo hace por dos motivos. Primero, por el aumento radical de su uso, tanto a nivel público como privado. Pero segundo, y no menos importante, es porque la propia palabra está sufriendo esa mutación de significado de la que hablábamos antes. ¿Y por qué? Pues porque si ustedes buscan ahora en el diccionario de la RAE, que además lo contribuyó a fomentar el concepto de la Fundeu, pues populismo consiste en hacer apelaciones emotivas a la sociedad y prometer soluciones simples a problemas complejos. Claro, esa definición ya no es tan optimista, o mejor dicho, ya no es tan positiva. ¿Por qué? Hombre, porque detrás de las apelaciones emotivas suele haber intentos de manipulación. Eso ocurre desde el mundo griego. Pero es que además, cuando te ofrecen una solución simple a un problema que se ve complejo, evidentemente ahí lo que hay ya es un poco menos que un engaño. No es solo una manipulación, sino un engaño. Entonces nos damos cuenta que esa metamorfosis que está sufriendo el concepto, pues está alterando su significado. Y conviene tenerlo en cuenta a la hora de ver de qué manera estamos empleando el término. ¿Por qué? Porque en el ámbito político, en ocasiones, algunos líderes políticos emplean el término populismo haciendo referencia a lo que significaba en el año 2006, o sea que no es un término peyorativo, y otros lo están usando como lo que significa ahora en 2022, y ahí sí tiene una carga, de mi punto de vista, negativa, ¿no? Entonces, claro, el concepto pues, se vuelve complejo. Tercer lugar, podríamos hablar de la polarización, que en la introducción anterior le hemos puesto la última, pero que desde mi punto de vista está muy vinculada tanto a la demagogia como al populismo. La polarización consiste fundamentalmente en dividir en dos a la sociedad y convertirla en dos elementos enfrentados, en dos partes irreconciliables. Suele tener muchísimo beneficio electoral. ¿Por qué? Porque cuando la polarización se va acentuando, pues uno defiende cada vez con mayor vigor las posturas propias e intenta extenderla a la mayor parte posible de la sociedad, pero la polarización es un antecedente del enfrentamiento directo que convendría evitar en el tiempo que nos ha tocado vivir. La polarización además está dando muchísimos réditos electorales, como hemos dicho antes, pero claro, se nota bastante en países como Estados Unidos, como Brasil, e incluso en el ámbito europeo podríamos hablar sin ambajes de España, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, de Francia. Las pasadas elecciones francesas también fueron un ejemplo de polarización.
Claro, desde mi punto de vista, estos son recursos de comunicación política espurios que emplean algunos líderes políticos simplemente para llevarse un puñado de votos, sin ser conscientes o siendo conscientes, por lo tanto, siendo estúpidos del riesgo que eso conlleva para el sostenimiento y la convivencia de las sociedades. La cuarta de las grandes amenazas de que me gustaría hablar hoy son las noticias falsas. Hay estudios muy eruditos que consideran que ya desde este mismo año 2022 la mitad de todo lo que circula por Internet son noticias falsas. Claro, esto podría no tener importancia si Internet fuera un recurso secundario, pero Internet a día de hoy lo utiliza todo el mundo. Y hay un montón de estadísticas que demuestran que la mayor parte de la población, y conforme más jóvenes son, más todavía, se informan solo y exclusivamente a través de redes sociales, de YouTube o de otros canales de Internet. Claro, hombre, para demostrar este tipo de afirmaciones que estoy haciendo, pues vamos a colocar al final de la conferencia de hoy un documento con referencias para que todo el interesado pueda saber de dónde sacamos tanto los datos como las estadísticas que ofrecemos y se dé cuenta de que, hombre, de que estamos ofreciendo una visión de la realidad analítica, nada exagerada. Bueno, ponemos esto sobre la mesa porque las noticias falsas son un grave riesgo para el funcionamiento de la democracia. La propia Unión Europea lleva ya desde el año 2017 presentando libros de análisis sobre la desinformación, sobre la manipulación, sobre las noticias falsas e intenta pues formar la ciudadanía para tener una primera resistencia frente a este tipo de discursos falaces y tendenciosos. No parece que esté funcionando demasiado porque las noticias falsas campan a sus anchas, entre otras cosas porque es mucho más barato y mucho más rápido mentir que desmentir esas mentiras. Y luego además, como desde el ámbito periodístico se está subpadeciendo una enorme crisis económica y de práctica casi sistémica, pues es muy poco probable que se puedan dedicar recursos a estudiar y a verificar las afirmaciones o las noticias que se dan. Claro, esto nos lleva pues, a una tremenda preocupación, ¿no? Porque, entre otras cosas, el aumento de las noticias falsas puede confundir a los ciudadanos. Hay una serie de analogías que se presentan desde ciertos ámbitos de la filosofía política. Yo creo que vaya por descontado, estoy en contra de estas analogías porque considero que es una mercantilización absurda del proceso democrático. Pero bueno, estas analogías consisten en considerar que el ciudadano es como un consumidor. Y de la misma manera que el consumidor que va al supermercado quiere estar bien informado del producto que va a comprar y además tiene que saber el precio, las características, etcétera, etcétera, para luego tomar la decisión que estime oportuno, pues esta analogía consiste en considerar que el votante, el ciudadano, pues también tiene que estar bien informado acerca de los partidos políticos que se ofrecen en las elecciones y elegir el que más le convenga. ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, pues con la manipulación que hay detrás de las noticias falsas, se está engañando al ciudadano, por lo tanto el ciudadano en múltiples ocasiones va a acabar adoptando decisiones que pueden ser perjudiciales para sus propios intereses, llevado o movido por la desinformación que viene aparejada de las noticias falsas, pues puede apoyar a partidos políticos que simplemente vayan en contra de sus intereses o de su ideología. Esto además es una cuestión bastante preocupante que convendría ponerla sobre la mesa, porque como conforme la población, el porcentaje de población que se informa por internet va aumentando y ya cada vez es más elevado, pues más mentiras va a encontrar en su proceso de información. Así de sencillo. Ojo que fíjese el escuchante que aquí nosotros no nos detenemos a analizar los intereses de los que generan las noticias falsas. Intereses puros la mayor parte de las veces, ¿no? Y además hay injerencias extranjeras de potencias adversarias o incluso en algunos casos enemigas que intentan pues llevar a cabo el mayor daño posible con este tipo de políticas, de mentiras. Quinta característica o quinto concepto sería la posverdad, que yo también suelo llamar mecanismos posverdaderos. Lo llamo mecanismos posverdaderos pues para respetar el origen del término. No olvidemos que la palabra post-truth en su origen en inglés es un adjetivo, de modo que siempre iba acompañada de un sustantivo. Era post-truth politics, por ejemplo, o post-truth speeches. Sería algo así como las políticas posverdaderas o los discursos posverdaderos. Yo prefiero hablar de mecanismos postverdaderos porque de esa manera respetamos el sentido del concepto.
o en el sentido de que el concepto era en su origen un sustantivo, un adjetivo, perdón, que tiene que ir acompañando al sustantivo. Bueno, sea como fuere, la posverdad consiste fundamentalmente en que un individuo cualquiera, usted o yo, pues está dispuesto a asumir que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho de otro modo, la posverdad consiste en que cualquier persona puede aceptar una mentira, una milonga, pues porque encaja con su forma de entender la realidad. Claro, dicho así, parece absurdo, evidentemente, claro que es absurdo. Lo que ocurre es que los mecanismos posverdaderos son fortísimos y además se apoyan en enormes estructuras de credulidad y de prejuicios que tiene la ciudadanía y entonces son muy difíciles de desmontar y de neutralizar. Si ustedes ponen en el Google posverdad, les arrojará como resultado la primera entrada que les sale es una entrada de Wikipedia. Clican sobre esa primera entrada y en el artículo de Wikipedia viene una foto de un artículo del Brexit, de un cartel del Brexit que decía, cada día mandamos 50 millones de libras a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en nuestro sistema nacional de salud. Bueno, pocas semanas antes del Brexit o pocos días antes del Brexit, todo el Reino Unido apareció empapelado de este cartel. ¿Dónde está el problema? Bueno, el primer problema es, claro, es que el cartel es mentira, el dato es mentira, es una mistificación que pagó el Partido Conservador y gran parte de los partidos pro-Brexit y que además luego no han sido penalizados electoralmente. Eso es uno de los elementos, de las características de estos conceptos que estamos aquí explicando. Y es que ya el uso de la mentira no se penaliza desde el punto de vista electoral. La gente sigue votando al mentiroso igualmente. Claro, esto nos pone en un brete, nos pone en una situación muy incómoda, porque el propio Boris Johnson, que es uno de los que promovió la utilización de este cartelito, pues luego fue primer ministro. O sea que nos damos cuenta de que la propia ciudadanía, desprovista de elementos de pensamiento crítico, pues en ocasiones asume algunos postulados que parecen alienantes, ¿no? Bueno, sea como fuere, hay otro dato que podemos poner sobre la mesa, el de Donald Trump. Donald Trump es el político mentiroso por excelencia. Hay un informe de hace un par de años de la APA, la American Psychology Association, que después de estudiar con detalle las declaraciones de Donald Trump durante muchos años, llegan a la conclusión terrible de que es un mitómano. Mitómano es un mentiroso compulsivo. Mithos en griego significa, entre otras cosas, mentira. Entonces, un mitómano es una persona que no puede evitar mentir. Paradójico resulta que en los 4 años que estuvo gobernando Donald Trump, desde el año 16 al año 20, pues claro, cuando él juró el cargo en el 17, en enero del 17, hubo 3 medios de comunicación muy importantes norteamericanos que en cierto modo, entre comillas, le declararon la guerra, que fueron el New York Times, el Washington Post y la revista Time. Y lo único que hicieron fue dedicar recursos, periodistas, dinero y tiempo a seguir las declaraciones del presidente y entonces verificaron que en esos 4 años que estuvo de presidente Donald Trump dijo 10.000 mentiras, 10.000 mentiras. Para que ustedes se hagan una idea de lo que significa decir 10.000 mentiras en 4 años, si un año tiene 365 días, pues 2 años tendrán aproximadamente un poco menos de 1.500, ¿de acuerdo? Suponiendo, 1.500 días. Si uno dice 10.000 mentiras en 1.500 días, significa que cada día dice 8 o 9 mentiras. Fíjense el calibre de la mitomanía de este personaje. Y lo más curioso es que en lugar de perder apoyo popular o apoyo electoral, de hecho Donald Trump sacó 12 millones de votos más en 2020 que en 2016. Fíjense. Y lo paradójico ya, que por eso decíamos lo de la paradoja, es que en realidad lo que ha ocurrido es que esos 3 medios de comunicación que son de los más importantes del mundo, el Washington Post, el New York Times y la revista Time, han perdido credibilidad para el público norteamericano. O sea, ahora mismo la sociedad norteamericana percibe peor a estos 3 medios de comunicación que justamente lo único que han hecho ha sido dedicar recursos a seguir las afirmaciones y las declaraciones de un mentiroso, como Donald Trump. Y el último, el sexto y último de los argumentos, de los conceptos que me gustaría analizar, que no es un concepto, sino que es una problemática, es la eliminación paulatina de las herramientas de pensamiento crítico en los distintos niveles del sistema educativo. Bueno, esto para mí supone la gran amenaza porque los 5 primeros elementos se podrían ver un poco neutralizados si la ciudadanía dispusiera de las adecuadas herramientas de pensamiento crítico para afrontar todas estas amenazas que se siguen sobre el horizonte. Que tampoco es tan complicado el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico fundamentalmente viene vinculado a las asignaturas de humanidades, filosofía, historia, tal vez literatura, un poco de lengua, evidentemente, ¿no?
Bueno, y nosotros nos damos cuenta de que las sucesivas reformas educativas lo único que hacen es laminar la presencia de estos contenidos en los currículos de las diversas etapas. Desde mi punto de vista, esto es un craso error que acabaremos pagando a largo plazo porque si nosotros detraemos, los recursos que quedan, me refiero, los recursos de pensamiento crítico del sistema educativo, lo que estamos haciendo es dejar desarmada a la ciudadanía para el futuro. Entonces tenemos que reivindicar la necesidad de la presencia de estos contenidos en nuestro sistema educativo, así de sencillo. O de lo contrario, el futuro será el erial intelectual, el erial cultural, el erial democrático. Una ciudadanía que no es capaz de distinguir una noticia verdadera de una falsa. Hay una estadística ahora que dice que solamente entre el 8 y el 13% de los adultos españoles distinguirían una noticia verdadera de una falsa. Una ciudadanía que se deja manipular por el demagogo, que crea al populista que le ofrece una solución sencilla a un problema complejo, que es fácilmente manipulable para ser polarizada. Una ciudadanía que no tiene herramientas para afrontar el discurso posverdadero es una ciudadanía vulnerable. Una ciudadanía que va a ser un flaco favor para el sostenimiento de las democracias. Por eso nosotros aquí lo que queremos hacer, y como la conclusión se ve clara, es una rotunda defensa de la necesidad de mantener la presencia de las humanidades en los distintos niveles del sistema educativo, porque nos va la vida en ello. Y digo la vida en ello, lo digo muy tajantemente, porque de no cambiar drásticamente muchas de las decisiones que tomamos, pues multitud de factores se van a cernir sobre la sociedad actual que van a acabar perjudicando la convivencia y aumentando el conflicto. Entonces, quiero concluir pues congratulándome de nuevo por la existencia de estos foros, como el Congreso Nodos, que nos permiten estar al día de la investigación que se lleva a cabo en universidades y en estudios de investigación y nos pueden ayudar a afrontar las amenazas del futuro. Claro, dirá el escuchante, pero bueno, este profesor no nos ha dado prácticamente ninguna sugerencia. Mi sugerencia obvia, ¿no? Yo parto de una frase que se le atribuye a Sigmund Freud. Freud decía, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. Repito, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. ¿Cuál es la interpretación que yo le doy a esta frase? Bueno, pues que cuando uno es consciente de un problema, pues se vuelve emancipado. ¿Qué significa emancipado? Se vuelve autónomo para tratar de resolverlo. Esto no significa que lo haya resuelto, significa que se vuelve autónomo, o sea, no dependiente de tercera personas o terceros factores. Puede ser el primer paso. Conferencias como esta lo único que persiguen es mantener al ciudadano atento frente a lo que se ve en el horizonte y pedir a los responsables políticos que escuchen a la academia y se percaten de que o mejoramos la presencia de la humanidad en los sistemas, en los distintos niveles del sistema educativo, o todo estará perdido. Muchas gracias.